Hablemos de esa coincidencia que ya no parece tan coincidencia. Como dije, es curioso, casi inevitable, notar cómo Jungkook suele aparecer en lives o publicaciones justo cuando Jimin viaja para cumplir con su agenda. No es la primera vez que pasa, y quienes seguimos de cerca sus movimientos lo hemos notado más de una vez. Si retrocedemos un poco en el tiempo, podemos recordar claramente cuando Jimin estaba en plena promoción de su carrera como solista. En esa época, tenía que viajar con frecuencia para grabaciones, eventos y compromisos personales. Y justo cada vez que Jimin se iba, Jungkook hacía un live. La primera vez pensamos que era pura casualidad, un simple momento de coincidencia, pero luego se repitió una y otra vez hasta que dejó de parecerlo. Aunque muchos de esos lives fueron cortos, lo que más llamaba la atención era el momento en que ocurrían, casi siempre cuando Jimin estaba lejos. Y claro, para nadie pasó desapercibido que en casi todos esos lives Jungkook mencionaba a Jimin. Hablaba de él, recordaba anécdotas, respondía preguntas sobre él o incluso ponía sus canciones. Había algo constante en eso, la presencia de Jimin, incluso en la distancia. Por eso, muchos fans comenzaron a bromear, aunque con ese toque de verdad, diciendo que Jungkook hacía lives porque extrañaba a Jimin. Algunos decían que ya era casi una tradición. Si Jimin viaja, Jungkook hace un live. Y curiosamente, nunca fallaban. Era como si, de alguna manera, Jungkook sintiera la necesidad de conectarse justo cuando su compañero no estaba cerca. Ahora, con el paso del tiempo, las cosas han cambiado un poco. Ya no los vemos tan activos juntos públicamente, pero aún así hay momentos que nos hacen levantar la ceja y decir, esto me suena familiar. Hace poco, por ejemplo, Jungkook volvió a hacer un live y todos nos emocionamos al verlo. Fue un momento bonito, tranquilo, de esos que te hacen sentir cercano a él. Pero lo más curioso vino después. Poco después se confirmó que Jimin viajaría a París para asistir a la Semana de la Moda con Dior. Y claro, cuando Jimin apareció en el aeropuerto, muchos fans conectaron los puntos. Recordamos esas veces del pasado, esos patrones que se repetían una y otra vez. Pero esta vez hubo un detalle extra. Jungkook publicó en TikTok un día antes de que Jimin apareciera oficialmente en el evento de Dior. Y no fue cualquier publicación. Era un video donde Jungkook bailaba al ritmo de la canción Fashion de Cortez. Una canción que, si uno la escucha con atención, habla sobre la autoexpresión, la ambición y el empoderamiento personal a través de la moda, comparando la moda con un espacio donde la creatividad y la individualidad brillan. Y justo en esos días, Jimin estaba en París, brillando en la Semana de la Moda de Dior. Entonces, claro, la coincidencia se volvió imposible de ignorar. Jungkook haciendo un desafío de baile con una canción llamada Fashion justo cuando Jimin está representando a Dior en París. Demasiado curioso, ¿no? Ahora bien, obviamente todo esto es una teoría, un análisis, una observación fan. No estamos diciendo que sea una indirecta confirmada, ni que haya una intención explícita detrás. Nadie puede saber exactamente qué pasa por la cabeza de Jungkook o Jimin. Pero quienes llevamos tiempo viendo cómo se reflejan el uno en el otro, cómo sus tiempos parecen entrelazarse, sabemos que ciertos patrones se repiten de forma demasiado natural para ser pura casualidad. Tal vez no sea más que una sincronía. O tal vez sea esa conexión silenciosa que siempre han tenido. Esa forma de coincidir sin necesidad de palabras. Jungkook, tan espontáneo, podría simplemente haber sentido la inspiración en el momento. O quizá, de manera inconsciente, se activó en redes justo cuando Jimin lo hacía en otro lugar del mundo. Lo cierto es que hay algo bonito y simbólico en todo esto. Aunque no compartan escenario ni hablen tanto públicamente como antes, parecen seguir conectados de una forma muy sutil, casi como si se acompañaran a la distancia. Jungkook con su música, Jimin con su arte, ambos reflejando el crecimiento del otro sin necesidad de mostrarse juntos. Y esa es quizá la parte más romántica. No en el sentido obvio, sino en el emocional.
Ver cómo dos personas que han compartido tanto siguen moviéndose en el mismo ritmo, incluso cuando no están en el mismo lugar. Así que al final, la pregunta queda abierta. ¿Fue una coincidencia o una pequeña indirecta? Nadie lo sabe con certeza, pero si algo hemos aprendido del Jikook es que sus coincidencias nunca pasan desapercibidas y que incluso en los silencios hay gestos que lo dicen todo. Estos días realmente han sido de los mejores para los fans del Jikook, porque no solo tuvimos actualizaciones de ambos, sino también lives, fotos nuevas e incluso el regreso de la era TikToker de Jikook. Literalmente fue como un viaje en el tiempo para quienes seguimos sus interacciones y su química desde hace años. Pero antes de hablar de todo lo que ha pasado últimamente, hablemos de ese momento viral en el aeropuerto, cuando vimos a Jimin rumbo a París. Como era de esperarse, todo el mundo se emocionó muchísimo al saber que Jimin aparecería en el aeropuerto. Y por supuesto, un montón de fans fueron a verlo. Realmente fueron demasiadas personas. La emoción se sentía en el aire. Sin embargo, ocurrió algo que, como siempre, a los haters y Taekookers no les gustó nada. Y no tardaron en empezar con sus dramas, sacando cosas de contexto e inventando situaciones que no pasaron. Entre los fans que fueron al aeropuerto, una chica llevó una manta, o cartel grande, que tenía impresas varias fotos de Jimin y Jungkook durante su viaje de Are You Sure? Pero no solo eso, también tenía una frase impresa que decía «Los mejores viajes de mi vida», una frase que el propio Jungkook dijo en su momento. Y claro, eso fue lo que encendió a los Taekookers. Les dolió ver nuevamente recordado que Jungkook catalogó sus viajes con Jimin como los mejores de su vida. Y seamos sinceros, no pueden soportarlo. No quieren que nadie recuerde o hable de eso, porque rompe con la narrativa que ellos intentan mantener. Pero hay que aclarar las cosas. Esa fan no fue al aeropuerto con la intención de decir que Jimin y Jungkook son pareja. No llevó carteles que dijeran que eran novios o esposos ni nada parecido. Lo que hizo fue llevar imágenes de viajes y momentos compartidos, fotos que ambos ya habían mostrado públicamente y que todos los fans conocemos. Nada inapropiado, nada irrespetuoso. Aún así, muchas personas, especialmente Taekookers, se molestaron muchísimo. Empezaron a decir que Jimin se había incomodado, que había visto el cartel y se había puesto serio o molesto y que no soportaba esas cosas. Pero eso es completamente falso. Sí, Jimin probablemente vio la manta, pero en ningún momento se mostró incómodo o enojado. No hay ningún gesto ni expresión que lo indique. Hay que recordar que tanto Jimin como Jungkook han visto contenido Jikook muchas veces antes. Fanarts, edits, comentarios y hasta publicaciones de cuentas Jikook. Nunca se han mostrado incómodos con eso. Al contrario, en varias ocasiones han reaccionado con una sonrisa o con naturalidad, demostrando que no les molesta y que simplemente disfrutan la interacción con sus fans. El problema es que muchas personas quieren aprovechar el distanciamiento público entre ellos para inventar conflictos o tensiones. Crean historias falsas donde supuestamente Jimin y Jungkook se sienten incómodos entre sí o donde ya no se soportan. Pero todo eso es puro invento. De hecho, si uno observa bien, la única vez que Jungkook se muestra realmente incómodo es cuando le preguntan sobre la vida de otras personas, no la suya ni la de Jimin. En cambio, cuando le mencionan a Jimin, siempre responde con alegría o sin problema, con esa confianza y naturalidad que solo se tiene con alguien cercano. Obviamente, ahora ya no los vemos mencionarse públicamente como antes, y eso sí resulta algo extraño, porque todos notamos que hubo un cambio. Pero eso no significa que se hayan distanciado en la vida real. Lo más probable es que simplemente están manteniendo las cosas más privadas. Algo totalmente comprensible considerando la atención constante que reciben. Así que, sinceramente, el Jikook sigue ahí, aunque ya no lo veamos tanto en cámara.
Lo importante es entender que una relación no desaparece solo porque no se muestra públicamente. Y esa es precisamente la diferencia entre quienes disfrutan de las cosas reales y los que viven de inventos. Por eso, cuando algunos hablan con tanta seguridad y empiezan a afirmar cosas sin pruebas, lo único que demuestran es que viven de rumores, mentiras y situaciones sacadas completamente de contexto. Mientras tanto, los que seguimos al Jikook desde siempre sabemos reconocer lo que es genuino y no necesitamos forzar nada.